Buenas, en esta oportunidad voy a iniciar una serie de videos relacionados a Julia. Julia es un lenguaje de programación de uno de los más recientes, digamos, y que está teniendo mucha acogida. Me interesó porque me permite hacer muchas cosas de las que uno podría hacer también en Python o con R. Por eso voy a iniciar un poco para ver cómo tenerlo disponible, en este caso cómo instalarlo. Dentro de la página, ¿no?, de Julia hay la parte de descargas. Aquí vamos a encontrar la última versión del 14 de julio, la versión más de lanzamiento más estable. Yo esta parte voy a iniciar con lo de para la Linux. Descargo este archivo que está aquí, o si no, hay una opción también de hacerlo directamente. Si ustedes se van aquí a la ayuda, ¿no?, podemos entrar aquí, copiamos pegamos este aquí va a empezar la descarga de la última versión, la 1.6.2. Y ahora con esta opción vamos a hacer que se descomprima. Muy bien, ya lo podemos ver que está aquí dentro de Home. Se ha descomprimido la carpeta, esta carpeta que lo tenemos en nuestro archivo del usuario que tengamos. Tiene, ¿no?, la carpeta bin. Esta carpeta bin es la que nosotros vamos a requerir para que podamos ejecutarlo directamente. Vamos a copiar un poco la ruta. Esto es importante que lo tengamos. Y ahora nos vamos a ir, una vez que tenemos, ¿no?, la ruta donde está ¿no?, el ejecutable, tenemos que ir, como nos indica aquí, a hacer que el Julia que sea ejecutable. Tendríamos que editar ¿no?, nuestra variable entorno, en este caso nuestra ruta. Para eso tenemos que entrar aquí a esta carpeta, ¿no? Es como una carpeta oculta, pues hasta el punto delante, y tenemos que colocar esto en el, ¿no? Vamos a copiarlo todo y después hacemos el cambio. En sí, el único cambio que vamos a hacer va a ser el que le hemos indicado. Vamos a copiar esto primero. Y una vez aquí entramos al pegamos en esta parte, y en este archivo al final debe quedar así la variable entorno, por decirlo así, para que la ruta se fije a esta, ¿no?, a esta ubicación. En su caso, bueno, aquí va a cambiar un poco el usuario que ustedes tengan, ¿no? Entonces esto se guarda, lo cerramos y podemos ahora entrar a una terminal, y si colocamos Julia nos va a salir, ¿no?, que ya está instalado. Y una vez que lo tenemos instalado, entonces vamos a salir y salimos de la terminal. Y ahora, para ejecutarlos, ¿no?, ejecutar o trabajar con Julia, se recomienda en este caso una IDE, ¿no? Lo voy a mostrar cómo trabajarlo en
en Visual Studio Code, que es el que con el que más trabajo. Para ello, una vez que estamos acá en Visual Studio, hay que buscar su complemento, la extensión que nos va a permitir trabajarlo. Buscamos Julia y tenemos aquí, ¿no? Lo instalamos. Ya está. Se recomienda también instalar Tabnai, que es compatible con Julia. Listo. Por ahora con eso van a poder trabajar. Ahora es importante, para tenerlo totalmente listo, en Visual Studio tenemos que trabajar con una carpeta. ¿Esto para qué? Para poder iniciar un entorno de trabajo en Julia. Supongamos que definamos una carpeta. Vamos a poner ejercicios Julia. Lo podemos abrir de frente por aquí, o si no, ya que lo tenemos aquí, vamos a hacer File, abrir carpeta y entonces acá tenemos ya nuestra carpeta dentro de Visual Code, y sobre eso vamos a trabajar nuestros archivos los scripts que podemos trabajar en Julia. Otra cosa adicional que debemos hacer para que todo esté listo es, Julia tiene el conocido como el REPL. Para activar esto, podemos activarlo con ALJ, ALO, si no, ustedes ponen Julia, ponen tienen que entrar a esto, a Start REPL. Como le dije, en Visual Code es al J al O. Entonces, ustedes tienen esto y ya tienen activado el REP. Una vez que estén aquí, se van a dar cuenta que una terminal normal estamos dentro de la carpeta, ¿no? Ya en Julia. Ahora hay una opción con el corchete cerrado, este símbolo va a aparecer aquí por decir el entorno de trabajo, ¿no? En este caso por decir la versión 1.6 que está por defecto, que está instalado, pero nosotros vamos a activar nuestra carpeta, ¿no? Vamos a poner activate, hacemos enter y se va a activar ya tenemos nuestra carpeta como un entorno de trabajo con el cual vamos a trabajar. Lo interesante de Julia es que todos los paquetes, ¿no? Esto es estar en un entorno de instalación de paquetes. Todos los paquetes que se instalan se van a configurar para que se trabaje bajo este entorno de la carpeta que hemos creado.
por ejemplo, aquí podemos de frente instalar vamos a poner un paquete data frame, por ejemplo. Solo colocando add data frame automáticamente se va a instalar el paquete. Este paquete es un poco, pero lo que quiero que vean es que acá se está formando dos archivos, ¿no?, con extensión TOML, que nos va a permitir a nosotros, en caso de que esto lo compartamos ya sea a través de GitHub o a través de otra plataforma, la opción de poder tener ya configurados los paquetes que se han instalado para la aplicación que estamos trabajando. Si nosotros abrimos, ya se está, ¿no?, instalando el paquete que está acá. Eso es lo interesante de Julia, que nos permite automáticamente ya conocer todo lo que tenemos instalado. Por ejemplo, vamos a hacer instalación de Pluto. Pluto es como tener un notebook similar a Jupyter, pero un poco más interactivo, ¿no? Y se dan cuenta como aquí ya está instalándose y lo está indicando en su, ¿no? Entonces, la barra, regresamos con la barra de retroceso y ya tenemos aquí acá podemos generar un archivo cualquiera. Inicio, vamos a poner JL, la extensión JL, que es la extensión de Julia, y ya lo tenemos aquí. Entonces vamos a poner acá el famoso hola mundo. Y lo podemos ejecutar aquí. Acá nos indica, ¿no?, Julia ejecute en el web, para que nos aparezca aquí. Vamos a habilitar acá con Julia en el Visual Code, es configurar la extensión, sobre todo para el tema de la ejecución. Si nosotros nos vamos acá dentro de usuario a Julia, ahí nos podemos, acá cuando tenga la opción de ejecución del tipo de resultado, nos aparece por defecto el. Nosotros podemos indicar que sea en ambos para que podamos ejecutarlo también dentro de la página que estamos, con el archivo que tenemos. Lo hacemos para aquí y también lo activamos aquí. Ambos. Entonces cerramos aquí. Y la ventaja de esto es que una vez que tengamos esto, con Shift Enter vamos a poder ejecutarlo. Bien, se ejecutó acá, bueno, acá ya aparece, pero ya acá está ejecutado. Una simple suma, Shift Enter, y ya lo tenemos aquí. Solo se visualiza acá también, se está ejecutando, pero acá también se visualiza. Y así podemos ir, ¿no?, cuando queremos usar cualquier, ¿no?, paquete que estamos trabajando, usamos using data frame, Shift Enter, y ya está activo nuestro paquete, y acá podemos ya usar, ¿no?, usar el paquete de data frame, ¿no? Ya ese es un poco más amplio, pero con esto ya ustedes pueden trabajar con Julia, con el Visual Code, y pueden hacer sus scripts. En próximos videos voy a mostrar algunas aplicaciones y algunos paquetes importantes con el cual podemos trabajar. Bueno, eso es todo por ahora.